propósito de esa carta? ¿Cuál era el propósito de Primera de Pedro? Básicamente, Pedro, ¿por qué le está escribiendo a los creyentes? En la persecución. Ok, él está preparándolos para el sufrimiento. Van a sufrir, van a padecer por causa del Señor y les escribe por causa de él. Algunos ya estaban padeciendo, estaban sufriendo por causa del Señor. Eso es Primera de Pedro. Segunda de Pedro no es una continuación de aquel sufrimiento, es una carta que no habla ya del sufrimiento de los cristianos, ¿sí? Pero va a hablar, hermanos, el propósito de Segunda de Pedro es precisamente que los cristianos, ¿verdad? Se preparen para no caer, ¿verdad? Para no desviarse del camino del Señor, ¿sí? Segunda de Pedro los va a ayudar a estar firmes, ¿okay? A no desviarse del camino del Señor, a no apartarse siguiendo falsas doctrinas, ¿sí? Segunda de Pedro va a ayudar a los cristianos no a prepararse a sufrir, pero a prepararlos para no apartarse o caer del camino del Señor. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Para eso está escrito. Entonces vamos a ver algunas verdades. Vamos a la introducción, hermanos. Fíjese bien. El escritor es el apóstol Pedro, ¿verdad? Y dice capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro. ¿Quién escribió esta carta entonces? Clarito y hasta nos dice Simón Pedro, ¿verdad? Siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Y ve a los que escribe: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, ¿a quién está dirigida esta carta? A los creyentes de manera general. Por eso se le llama epístola universal. No tiene la dirección a una sola iglesia, ¿verdad? A todo creyente está escrita esta carta. Obviamente hubo creyentes en su tiempo a los cuales quiso escribir específicamente dispersos, ¿verdad? Por todo geográficamente, a los cuales quiso escribir Pedro. Pero fíjense bien, ahí vamos. Esta carta está escrita para todo el creyente en general, ¿verdad? Dice aquí: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice aquí Pedro le dice a los discípulos: ustedes y yo tenemos una fe igualmente preciosa, tenemos la misma fe. ¿Cómo? Porque habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Ok, ¿sabe que usted y yo alcanzamos la justicia de Dios? Amén. ¿Cómo la alcanzamos? ¿Verdad? ¿Cómo alcanzamos la justicia de Dios? ¿A qué se refiere con ello la palabra del Señor? Ok, hermanos, la justicia de Dios, vea conmigo, la alcanzamos. Romanos 9:30. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Vamos a leer Romanos 9:30. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Alcanzamos la justicia de Dios. Ahí lo puede leer, por favor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, una justicia que es por la fe. Ok, fíjese que los gentiles o los no judíos que no iban a entrar a la justicia han alcanzado ¿qué? ¿Ve ese término? Alcanzamos la justicia. La justicia de Dios la alcanzamos. Andaba corriendo. ¿Por qué la alcanzamos, verdad? Bueno, la Biblia nos enseña, ¿verdad? ¿Qué significa que la hemos alcanzado? Alcanzar la justicia de Dios. Ok, había dos maneras de asegurarse que usted entraría al cielo: o por su justicia o por la justicia de Dios. ¿Sí? Si fuera por su justicia, ¿qué quiere decir? Que usted tenía que procurar guardar toda la ley de Dios sin tache, sin pecado, para alcanzar una justicia perfecta y entonces entrar al cielo. O lo podía hacer por la justicia de Dios. Le voy a decir algo: si usted lo hubiera intentado por su propia justicia, su propia obediencia a la ley, le digo, ¿cómo ve Dios nuestra propia justicia? ¿La acepta Dios acaso? ¿Verdad? ¿Para salvarnos? Pues no. Mire cómo la veía el Señor. Vea conmigo Isaías, ¿verdad? Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Si nosotros tratamos de obedecer a Dios y guardar sus mandatos y establecer nuestra propia justicia para salvarnos,
nos hubiera alcanzado un 10% de salvación, un 80% de salvación, y además el 20% con Dios, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido esa justicia? Vea conmigo ahí Isaías 64:6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ni más que decir, ¿verdad? Además nos dice que somos como ¿qué? Antes, al principio. Como suciedad. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Ay, 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 ¿verdad? Qué duro. Se refiere, hermanos, al hombre sin Cristo. ¿Sí? Todo nuestro pecado, estamos sucios, ¿verdad? De nuestro pecado, y si intentamos salvarnos o justificarnos por nuestra propia justicia, Dios dice, mira, tu justicia es como unos trapos de inmundicia, ¿verdad? El trapo de inmundicia, no voy a entrar ahorita en detalles, pero imagínese usted un trapo que se utiliza para limpiar, ¿verdad? Algo que está sucio simplemente, ¿verdad? Así veía Dios nuestras justicias. Entonces, ¿nos hubiera alcanzado nuestra justicia para salvarnos? No. Tuvo que ser por la justicia de Dios. ¿Cómo es que soy salvo por la justicia de Dios? ¿Verdad? Vea lo que dice la palabra del Señor. Romanos 1:16. Vamos a leer dos textos rápidamente en Romanos 1:16. La justicia de Dios se nos revela a nosotros para que creamos, ¿verdad? A través del Evangelio. A través del Evangelio. Quiero que vea Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Ok, el Evangelio se nos predicó para que lo creyéramos, y esa justicia de Dios viniera a nosotros como gracia de Dios. ¿Sí? Dios déjenme explico lo que es la justicia de Dios en nosotros. Decimos que Cristo, fíjese bien, Cristo llevó todos nuestros pecados sobre él. Ok, ¿qué hizo Cristo en la tierra? ¿Pecó alguna vez? No. La Biblia dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo cumplió toda la ley, toda. Cumplió la ley de Dios. Él cumple la ley y nosotros incumplimos la ley. Él es justo y nosotros pecadores. Obvio. Cuando nosotros creímos en Jesucristo, ¿verdad? Creímos que Él cargó todos nuestros pecados. Todo el pecado nuestro fue puesto sobre Jesús. Y toda la obediencia de Cristo a la ley, eso es la justicia de Dios. Amén. La obediencia perfecta de Jesús a la ley fue puesta sobre nosotros. Quiero que entienda esto. Dios no solo le ve a usted como limpiado del pecado, pero lo ve vestido de la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Es decir, cuando Dios lo ve, dice, lo ve como nunca has desobedecido la ley de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que le llamamos la doctrina de la justificación. Romanos 5:1. Vamos para allá. Romanos 5:1. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Esa es la justicia de Dios puesta sobre nosotros. Alcanzamos la justicia de Dios. Romanos 5:1 dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos justificó el Señor? Justificar es que Dios nos declara justos, como que nunca hubiéramos pecado. No solo perdonados, pero como nunca pecamos, porque fuimos revestidos de la justicia de Dios. Amén. De la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, fue por la fe. Dios nos declara justos y así somos los cristianos delante de Dios. Esa es nuestra posición. Romanos 4, versículo 6, y vamos al siguiente punto. Romanos 4:6 dice la palabra de Dios, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye ¿qué? Dios atribuye justicia. ¿Qué significa eso? Otorga, ¿verdad? Dios otorga, atribuye justicia a la persona que ha creído en el Evangelio. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Entonces ya la justicia de Dios está en nosotros, la alcanzamos y tenemos esa
justicia, ¿verdad? Fue por la gracia de Dios, fue por fe en el Evangelio. Ok, vamos a segunda de Pedro, vamos de nuevo. Esto es la pura introducción, ánimo hermanos. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1. Pero con la introducción ya se están yendo al cielo antes del tiempo. Segunda de Pedro 1. Ok. Dice otra vez: Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿verdad? Tenemos esa fe igualmente preciosa gracias a la justicia de Dios puesta sobre nosotros. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas, note, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar con la introducción, así rápidamente, Primera de Pedro y el capítulo 1 sobre todo hace mucho énfasis en el conocimiento de Dios. Como cristianos debemos estar atentos al conocimiento de Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Ese es el saludo, la introducción. Ahora, ¿cómo no caeremos jamás? Ahí vamos ahora hacia el punto. ¿Cómo no vamos a caer jamás? ¿Haciendo qué cosas no voy a caer jamás? Vamos por la primera. Versículo 3, siga usted el versículo 3 y 4. O hasta el 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ok, ¿sabe? Número 1, ¿cómo puedo estar firme y no caer jamás en la vida cristiana? ¿Sabe? Número 1, manténgase creyendo las promesas de Dios. Manténgase creyendo las promesas de Dios. Eso le va a mantener sin caída en su vida cristiana. Quiero que vea conmigo un precioso salmo, Salmo 27:13. Y no pierda su lugar ahí, Salmo 27:13. Hermanos, si ustedes no tienen memoria de las promesas de Dios, si ustedes no acuden a las promesas de Dios, van a tener un futuro desalentador, desesperanzador. No le van a ver de propósito ni objetivo seguirse congregando, seguir amando a Dios, seguir orando, leyendo la Biblia. Si no nos agarramos de la promesa, perdemos toda brújula, ¿verdad? La vida cristiana, y nos perdemos. Necesitamos estar atentos a las promesas de Dios. Si las creemos, vamos a estar firmes y sin caída. Salmo 27:13. ¿Lo tiene, hermanos? Salmo 27:13. Fíjese lo que expresa aquí el salmista. Dice así la palabra de Dios: hubiera yo desmayado si no creyese que veré está en paz. Lo está diciendo hacia qué tiempo, pasado, presente, futuro. Veré, futuro, ¿verdad? Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Se fijan cómo al salmista lo mantiene sin desmayo creer algo que va a suceder a futuro? Que está ciertísimo que va a suceder, ¿verdad? Hubiera yo desmayado si no hubiera creído, ¿verdad? Que veré la bondad de Jehová. Entonces, andamos todos desalentados, todos, ¿verdad? Agárrase de una promesa de Dios, subraya las promesas de Dios. La Biblia le llama grandísimas, le llama preciosas y grandísimas promesas de Dios, ¿sí? Esas promesas nos van a infundir aliento, hermanos. Esas promesas, ¿verdad?, nos van a dar esperanza cuando ya no la hay. Aquellas promesas nos van a capacitar, nos van a ayudar en la gracia del Señor para estar firmes en el Señor. Yo le pregunto, ¿pudieras escribir ahorita, no lo vas a hacer, 3 promesas de Dios que te animan? Si no lo tienes, escríbelas, escógelas. Para eso está la palabra de Dios, ¿verdad? Para que las escudriñemos y podríamos decir, como decimos los cristianos, ¿tienes un himno favorito? Oh, sí, me encanta tal, ¿verdad? Me encanta, tengo tal himno. ¿Tienes un salmo favorito? Oh, sí, el salmo tal. ¿Algún proverbio, algún versículo favorito? Tal, decimos, ¿verdad? ¿Personajes favoritos de la Biblia? Oh, sí, tal y tal. Así debemos tener promesas de Dios. Oh, tengo mis promesas, aquellas que me sostienen. Si hay una promesa que me anima, una promesa que me alienta, es esta, ¿verdad? Y usted debe tener esa promesa presente, porque va a venir momentos difíciles donde lo único que le va a dar en ese momento específico, aliento, vigor, ánimo, va a ser que usted verá la bondad del Señor. Algo va a ser Dios, ¿verdad?
Uno ve a la familia, ¿verdad? Y no son salvos, y ay, ¿cuándo serán salvos? Oh, pero puede haber promesas de Dios, ¿verdad? Puede haber, Dios quiere que también ellos sean salvos, y me dice, ¿verdad? No es una promesa para salvarlos, pero Dios me está prometiendo que también quiere que ellos sean salvos, ¿verdad? En su plan, ¿verdad? En el libro, por ejemplo, de los Hechos, capítulo 16, ¿verdad? ¿Creen en el Señor Jesucristo? Serás salvo tú y tu casa. Dios está interesado en mi familia, Dios quiere que sean salvos. Vemos al familiar, a lo mejor lejos de Dios, que no quiere nada, y le hablamos de Cristo y nos rechaza, pero Dios está interesado en la promesa de que Él quiere que toda mi casa sea salva. Me va a animar, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a usted, dígame una promesa de Dios que le alienta, que le anima. ¿Alguien? Sí, hermano Israel y no hermano Orientado. Con ustedes dos tenemos. ¿Alguna promesa? De Isaías, que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo, una promesa de ayuda de Dios, ¿verdad? Sentimos que no podemos, ay Señor, todos me dejaron, todos me abandonaron, pero nos acordamos que Dios ha prometido ayudarnos, ¿verdad? Bueno, Señor, tú me vas a ayudar. Y aunque en el momento no vemos la acción de que Dios nos Dios, y a qué hora me vas a ayudar, ¿verdad? Está prometido que nos va a ayudar, hermanos. Entonces, esa promesa nos alienta. Dios, no sé cómo voy a hacer esta situación, pero Dios me va a ayudar. ¿Vamos ahí, hermanos? Ok. Hermana Verónica, ¿alguna pregunta? Josué 1:8. ¿Qué dice? Esa parte de tu boca, Señor, de predicar al Señor, para que guardes y hagas todo lo que está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una promesa de Dios, ¿verdad? Yo lo voy a decir con este texto en Isaías: decida al justo que le irá bien, ¿verdad? O sea, a veces obedecemos la palabra de Dios y como que no vemos que nos esté yendo tan bien, pero ahí está una promesa de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿Dios miente? No, entonces sus promesas se van a cumplir. Cada una de esas promesas de Dios se van a cumplir. ¿Qué nos va a mantener entonces sin caída, hermanos? Las promesas del Señor. Vea conmigo ahora entonces 2 de Pedro capítulo 1, vamos para allá. 2 de Pedro capítulo 1, las promesas del Señor. 2 de Pedro capítulo 1 dice así, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos creído en Él, le conocemos a Él, y Dios nos ha dado, ¿verdad?, por su divino poder y por el conocimiento de Él, esas promesas. Fíjese bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. Porque le tengo una noticia: estas promesas son exclusivas de los hijos de Dios. Amén. Son promesas exclusivas para los creyentes, para los que han conocido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Los que han alcanzado la justicia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, preciosas y grandísimas promesas. La palabra preciosas, hermano, en la Biblia, siempre que se usa esta palabra preciosa, por ejemplo, se utiliza para cuando se refiere a algunas piedras preciosas, por ejemplo. En Apocalipsis, cuando habla de los fundamentos de la ciudad, ¿verdad? Y habla de sus fundamentos de piedras preciosas, ¿sí? Entonces habla, hermano, de su gran estima y de su gran valor para el cristiano. Hermano, usted debe tener en gran valor y en gran estima las promesas de Dios. Entonces téngalas como un tesoro. Es lo que está diciendo la Biblia. Así como hay joyas que son preciosas y las guardamos, las atesoramos y no queremos que nadie las toque, ¿verdad? Nosotros así debemos de atesorar las promesas de Dios. Mira, hermanos, algunos cristianos complican su vida porque no hacen lo más sencillo de la vida cristiana. Están complicando, no, es que tengo problemas con esto, y están como hoy, ¿verdad? Escuchando, agárrate de las promesas de Dios, cree las promesas de Dios, atesóralas, memorízalas, tenlas presente, y no lo hacen. Y no, es que estoy batallando, ya mejor ya no. Y el pastor te dijo, agárrate de las promesas de Dios. Dios dice que son grandísimas, que son preciosas, ¿verdad? De gran valor. ¿Sí, hermano? Quiero hacer un comentario. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Ya vemos cristianos que no podemos mencionar una. Así es, y con una que nos agarramos, ¿verdad? Y es interesante porque, escúchame bien, ¿cuántos de aquí creen que cuando mueran van a ir al cielo? Levante su mano. Esa es una promesa. La hemos creído, ¿sí o no? Y estamos bien seguros. Entonces, ¿por qué no creemos que Dios mañana nos va a proveer lo que necesitamos?
Si ya creímos y estamos, no, sí, esa es una promesa de Dios, Él no miente. De igual manera el Señor nos va a ayudar en otras áreas de nuestra vida, provisión, ¿verdad? Gracia, sabiduría, lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Él lo va a cumplir. Preciosas y grandísimas promesas. Versículo 4 dice, para que por ellos llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, cuando creemos en el Señor, sí, hermanos, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? De todo lo que procede de lo que es Dios, su santidad, su gracia, su amor, su paciencia, ¿verdad? Participamos de eso continuamente. Aquí la palabra no dice, fíjese, porque por ella participas, ¿verdad? Sino eres participante, eres un continuo, ¿sí lo ve? Un continuo participante de esa naturaleza, de la naturaleza divina. Quiero decirle, hermano, por una promesa de Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso ya está prometido. Cada mañana te voy a tener misericordia. ¿Sí? Cada mañana hay misericordia nueva para ti. Y entonces esa misericordia es de Dios. Llego a ser participante de la naturaleza divina, de la misericordia de Dios en mi vida cada día. No de vez en cuando, participo, ¿verdad?, de su naturaleza divina todos los días de mi vida. Ahora, fíjese bien, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Número 2. ¿Qué más debo hacer para estar sin caída? No caer jamás. Número 1, creyendo las promesas de Dios. Número 2, ocupados en nuestra fe. Ocupados en nuestra fe. ¿Sabe? Un peligro es estar ocioso. ¿Sí? Dicen que la ociosidad es el taller del diablo. Mente desocupada, taller del diablo, ¿verdad? Ocúpese de su fe. Quiero que atienda esto. Mire lo que nos dice Dios en el versículo 5. Lo voy a volver a leer, ya lo leí. Vosotros también, no solo te agarras de esas promesas y Pedro le recuerda las promesas a los creyentes para que no caigan jamás. Dice, vosotros también poniendo, ¿qué, hermanos? Toda diligencia. Ok, hermanos, la vida cristiana es para diligentes. Igual, así como en la escuela te reprueban, ¿verdad? Y te sacas un 5 en matemáticas por negligente, por no hacer lo que se te dice que hagas. En la vida cristiana sí tenemos la gracia de Dios, tenemos el favor de Dios, la paciencia de Dios, pero hermanos, traemos consecuencias por negligencia espiritual, ¿sí? Porque no somos diligentes en la vida espiritual. Dios quiere que estemos constantemente ocupados en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí, hermanos? Pero fíjese bien, como cristiano, si usted se mantiene ocupado en su vida espiritual, no va a caer jamás. Si usted es diligente, a ver cómo anda mi andar con Dios, cómo anda mi corazón, cómo está mi relación con otro, cómo está mi relación con mi esposo. Ya memoricé los libros de la Biblia, que todavía algunos los sigo esperando, ¿verdad? Ya memoricé lo del Nuevo Testamento, ya me memoricé Primera de Juan, ya memoricé versículos. Ya me levanto en las mañanas y leo mi Biblia. Ya estoy orando a Dios todos los días. Ya salí a ganar almas. Ya dejé que Dios obrara en mi corazón. Ya perdoné esa situación. Ya, diligencia en la vida espiritual. Si no te ocupas de tu propia vida cristiana con diligencia, vas a andar un poquito desocupado en la vida espiritual. ¿Y sabe qué hace la mayoría de la gente desocupada de su propia vida espiritual? Se ocupa de la vida de otros. Y no para bien. No para bien. ¿Sí? Cuando alguien es un siervo del Señor, sirve a Dios, se ocupa de su propia vida y también ayuda a otros en su vida espiritual. Pero esto me refiero como tú no pones atención a tu propia vida, a tu propia necesidad espiritual, a tu propio crecimiento, empiezas a ver la vida espiritual de otros y empiezas en tu pensamiento a arreglarle la vida a todo el mundo. No, este debería ser así, este debería ser acá, este debería ser así. Dice la palabra de Dios que por atender otras viñas, la que era mía, mi propia viña, la descuidé. Y hay mucha gente, aún en el servicio del Señor, los pastores, los siervos de Dios, somos amonestados. ¿Cómo queremos nosotros cuidar otras viñas cuando descuidamos
hermanos, yo y mi familia y ningún siervo de Dios aquí pudiéramos tratar de ser de bendición a otro si no estoy cuidando mi propia viña. Y mire, casi no nos dejó tarea el Señor. Mire lo que dice el versículo 5, ¿verdad? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ya con eso tendríamos, ¿verdad? Tienes tarea. A tu fe añádele virtud. Un día voy a hablar de esta escalera, de estos escalones del amor, ¿verdad? Al amor. Que no tengo ahorita el tiempo, pero fíjese, es una escalera. A tu fe añádele virtud. Ya acabé. Bueno, ahora añádele. A la virtud añade conocimiento. Ya acabé. Ahora el conocimiento añádele dominio propio. Ya acabé. Bueno, al dominio propio, paciencia. Ya me quedé ahí, ¿verdad? A la paciencia, ahora ya soy paciente. Ahora añade la piedad. Ya soy piadoso. Ahora añade afecto fraternal. Ya acabé. Ahora sí, añádele amor. ¿Se fija que Dios nos mantiene añadiendo, ocupados en nuestra fe? Pensamos, yo soy el cristiano que debo ser, hermanos. En estos escalones de crecimiento, de añadir a nuestra fe, ¿verdad que nos falta alguno de esos? ¿Qué le falta a usted? ¿Dominio propio? ¿Qué le falta a usted? ¿Paciencia? ¿Piedad? ¿Afecto fraternal? ¿Amor? ¿Qué nos falta? Algo nos falta. Ahí tenemos bastante para ocuparnos. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Debemos estar ocupados. Mire, hermanos, fui a la conferencia en la que fui a predicar esta semana pasada. Se me acercó un hombre y me hizo unas preguntas. ¿Sabe qué fue lo que me sorprendió? Tiene un año y medio o menos en la fe del Señor. Y me dice que todos los días lee su Biblia y estudia la Biblia. Dice, se va a dormir mi familia. Dice, yo me agarro haciendo estudios y sí que lo veo que estudia. Para tener un año y medio parecería de tercer año de instituto bíblico, pero yo creo que le ven algunos. ¿Sí? Me hizo unas preguntas, pastor, ¿y qué piensa de esto? Y de esto, de lo otro. Y es que estoy haciendo un estudio de esto y también los viernes hago un estudio de esto otro. Parece, ¿verdad? Estudiando la Biblia, se compró material para estudiar. Dice, ya me compré un diccionario bíblico, ya estoy estudiando esto y quiero aprender de la palabra de Dios. ¡Wow! Y eso es diligencia. Cristianos, algunos con trabajo abren la Biblia en la semana y quieren llegar al amor y a la paciencia y con una vida totalmente negligente. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. Mire, hermanos, perdón por lo que voy a decir, pero no se quede de cómo le va en su vida cristiana si usted no está siendo diligente. Mejor reconozca, no estoy siendo diligente, tengo un descuido, ¿verdad? Voy a decirlo así, soy flojo espiritualmente hablando, ¿verdad? No le he dado diligencia a mi vida cristiana. Si le hubiera dado diligencia, me ocuparía y estaría viendo otros resultados, ¿verdad? En la vida cristiana. Entonces, ¿cómo no caeremos jamás? Número 1, creyendo sus promesas. Número 2, ocupados en nuestra fe. Añadiendo, creciendo en el camino del Señor. Y vamos a la última parte. Vea conmigo versículo 8, hablando del crecimiento. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿no os dejará de estar como, hermanos? Ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejará de estar ociosos y sin fruto. Y así hay muchos cristianos ociosos y sin fruto. No están siendo diligentes en su vida espiritual. Y número 3 y final. ¿Sabe qué es una tercera cosa? Bueno, hay 4, pero la tercera cosa es creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Dice aquí, no sé si lo han notado, pero una palabra que se repite es conocimiento. Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz sean multiplicadas en el ¿qué? Conocimiento de Dios. Lo dice más abajo en el versículo 5, también vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra virtud, a la fe virtud, a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Ahora acabamos de leer en el versículo número 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Al conocimiento. Vea conmigo el versículo número 16, dice la palabra de Dios, perdón. El 3:18 de segunda de Pedro, el final. ¿Lo tienen, hermanos? Antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe que es bien hermoso estar creciendo en el conocimiento de Dios? Si alguien llega y dice, pastor, ya acabé de conocer a Dios, usted no está conociendo a Dios, al mismo Dios que estamos hablando de la Biblia. Dios es infinito, a Dios no se le acaba de conocer. Mire, yo puedo conocer, usted puede conocer a una persona, ¿verdad? Y a lo mejor hasta más rápido de lo que uno se imagina. No, ya lo llegué a conocer, ya lo conocí, ya sé cómo es, ¿verdad? Pero realmente conocer a Dios es algo infinito. ¿Por qué es necesario conocer a Dios? Vean conmigo el problema que nos va a plantear, y eso lo vamos a ver las próximas semanas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos. Ok, hermanos, crezcan en el conocimiento de Dios. Amén. Crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, capítulo 1, versículo 16 al 21, vamos a hablar la próxima semana sobre qué es la palabra de Dios y la doctrina de la inspiración. Usted que le preguntan y no sabe qué responder, pero es escrita por hombres. ¿Qué les digo? Me dijeron que es de Dios, ¿no? Sí, pero lo escriben hombres. ¿Sí? ¿Y cómo explico eso? Se llama la doctrina de la inspiración. Y vamos a hablar un poco de ello, de la efectividad, de la perfección y de la inspiración de la Biblia la próxima semana. Pero tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se crece en el conocimiento de Dios, hermanos? Sin duda. La base es estudiando, escudriñando, meditando la palabra de Dios. ¿Sí? Usted es un cristiano que ya tiene tiempo y todavía no encuentra los libros de la Biblia, algo no anda bien, ¿verdad? ¿Dónde está? Es más, ¿dónde fue esto? Ya no me acuerdo dónde me ocurrió. ¿No fue aquí que alguien me prestó una Biblia y venían las hojas pegadas? No fue aquí, ¿verdad? Ya se fue ganando almas, ya me acordé. Una mujer dijo, yo le dije, podría hablarle aún con su propia Biblia, pero me estaba diciendo alguna cosa, me traigo su Biblia. Estaba yo agarrando la Biblia y abría Romanos, tenía que estar hoja por hoja despegándola, ¿verdad? Y Gálatas, y estaba cerrada, y abrían todas pegadas. Y yo, mire, es la misma, ¿verdad? Déjame usar la mía, porque usted está toda pegada, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso ni se usa, ¿verdad? Y hermanos, muchos cristianos no están creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tal si mañana le llega a hablar usted como un testigo de Jehová, un falso testigo de Jehová, y le dice lo siguiente, ¿verdad? ¿Sabes qué es el infierno? Y usted, pues es un lugar de tormento, ¿verdad? Y le dijera, ¿sabes cuál es la palabra ahí griega que viene? Es la palabra Gehenna. ¿Sabías eso? ¿No? Y sabe que Gehenna era un valle ahí donde quemaban a los muertos, y que el infierno no es algo literal, sino que es un valle en el cual se habla de la aniquilación del alma. ¿Ya te la están creyendo, ¿eh? Pues no, eso es mentira, ¿verdad? Pero estoy seguro, hermano, que algunos de nosotros todavía nos plantean una mentira, y por no estar creciendo en el conocimiento de Dios podemos ser desviados y caer. Es lo que dice. ¿Sabe cómo no va a caer jamás? Creciendo en el conocimiento de Dios. Por cierto, pastor, tengo el libro del Mormón, ¿verdad? Tengo el libro de la traducción de los falsos testigos de Jehová, el del budismo, el de los musulmanes, partes del Corán. Lo estoy estudiando, pastor. No. Primero estudie la Biblia. ¿Sí? No se meta a estudiar la mentira. Primero estudie la verdad. Amén. Lo he dicho y se lo vuelvo a decir. La mejor manera de detectar la mentira no es estudiando la mentira, es estudiando la verdad. Hay gente que son expertos en ver un billete falso de uno verdadero, y ellos estudian, ¿verdad? Y a primero no, este es falso. ¿Verdad? Que hay características que estudian, ¿verdad? Le rascan, ven aquí, ven todos los códigos de seguridad que deben tener un billete. Y hay gente que es experta, y además al tocarlo dice, este es verdadero, porque están adiestrados en conocer lo verdadero. Si usted le dan 30 billetes falsos, dice, estúdialos, velos cómo son, para que identifiques el verdadero. Por más que usted tenga billetes falsos, como no conoce el verdadero, le pueden dar uno verdadero y no va a identificar. Va a decir, este también es falso. No. Usted tiene que conocer la verdad. Entonces, hermanos, tenemos que crecer en el conocimiento
de Dios, ¿verdad? De ahí vamos a terminar entonces, dice la palabra de Dios, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro, si yo pongo diligencia a crecer en mi fe, ¿qué cree que voy a hacer? A meterme a la Biblia, ¿verdad? Si estas cosas de crecer, de las promesas de Dios, ¿dónde tengo que ir a las promesas de Dios? Al conocimiento de Dios, a su palabra. Entonces, quiero tener promesas de Dios, quiero añadir a mi fe, quiero crecer en mi fe, yo me voy a meter al conocimiento de la palabra de Dios, y de ahí vendrá lo que yo necesito, ¿verdad? Luego dice ahí, vea el versículo número 9, pero el que no tiene estas cosas, o sea, aquella persona que no está siendo diligente, no en su fe, que no está creciendo en el conocimiento de Dios, que no está agarrado de las promesas de Dios, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy, ponga mucha atención, tiene la vista muy corta. La palabra vista corta es la palabra griega, hay miopía, no alcanza a ver bien, ve todo borroso. Y es entonces que el enemigo toma ventaja de su miopía espiritual, de su falta de conocimiento, de no saber las promesas de Dios, de no estar diligente en su vida cristiana. Y entonces a esa miopía no vemos bien, vemos borroso las cosas de Dios, vemos borroso la fe. Y entonces viene la mentira y nos engaña. ¿Sí? Se nos para enfrente la mentira y no nos damos cuenta porque tenemos la vista, tenemos miopía y no nos damos cuenta. Y nos van a engañar, ¿verdad? Nos va a engañar el enemigo, dice la palabra de Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Inclusive hay quienes son tan negligentes en su vida cristiana que olvidan el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y bueno, eso no es un tema, no voy a profundizar. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Del versículo 12 al versículo 15, no, se ha ido el tiempo, nada más quiero decirle esto. Pedro les dice un cuarto elemento. Yo dije 3, pero Pedro dice un cuarto elemento. Que los que ya saben, este es un problema. Hay gente, hermanos, que ya tienen conocimiento y dicen, ya tengo conocimiento. También ellos caen los que tienen conocimiento, porque olvidan las cosas de Dios, se olvidan de las cosas de Dios. Fíjese lo que les dice versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Hermanos, una de las cosas más peligrosas en su vida espiritual es cuando usted escucha un mensaje que diga, ya he escuchado predicación de eso, y se bloquea y ya no recibe la palabra de Dios. ¿Sí? No, de eso ya hablaron otra vez. Ya sé qué significa. Y se bloquea. Ya no va a recibir la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Miren, hermanos, siempre venga a la iglesia con deseo de aprender más de la palabra. Amén. Aunque el pastor ya habló de ganar almas y vuelva a poner atención, Dios tiene verdad. ¿Sí estamos ahí, hermanos? El pastor ya habló de santidad. Hay que recordar cosas. En el Instituto Bíblico, hermanos, nos enseñaron, y termino con esto, que a la iglesia, ¿verdad? Un pastor, nuestro pastor nos enseñó que siempre hay que predicar mensajes con cierta continuidad, porque si uno no lo predica, la gente lo deja de practicar así. Y es cierto, si no se nos están recordando cosas, así lo dejamos de practicar. Si estuvieron aquí el sábado en la reunión de antes, o sea, un recordatorio, ¿verdad? Mi esposa habló del tema en particular, un recordatorio. Pastor, ya nos hablaron de ese tema, es un recordatorio, porque nos es bueno recordar. Y mire lo que dice Pedro al terminar, vamos a terminar el versículo 14 y 15. Habla que es para despertarlos, para amonestarlos, recordándoles las cosas que ya saben. Versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Oye, ¿qué nos dice ahí Pedro? ¿Qué sabía Pedro ya? Iba a morir, ¿verdad? Ya estaba claro, Dios ya le dijo, ya mero me voy. Pero antes de irme, ¿qué les vuelvo a decir? Versículo 15. También yo procuraré, ¿con qué? Así como les he pedido que ustedes pongan diligencia en su vida cristiana, yo pondré diligencia en algo, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Digo, Pedro, sí, pueden olvidar muchas cosas, pero no se olviden que no van a caer jamás si se agarran de las promesas de Dios. No van a caer jamás si están ocupados en su fe. No van a caer jamás si siguen creciendo en el conocimiento de Dios.
Recuérdenlo. Ah, ya me lo sé, recuérdalo, porque el día que se te olvide esa verdad, dejas de vivir por ella. Recuerda las verdades del Señor y no caigas jamás.